Hay servidores públicos que olvidaron algo básico. Las oficinas de gobierno no son propiedad privada. Y cuando una persona con discapacidad tiene que pedir permiso hasta para entrar a una dependencia pública, entonces ya no estamos hablando solamente de burocracia, estamos hablando de discriminación. Quédate, porque hoy vamos a hablar de puertas cerradas, abuso de poder disfrazado de reglamento y de cómo muchas instituciones siguen tratando a la ciudadanía como sin molestar. Yo soy el Potro y esto es Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. Cuando entrar a gobierno parece pedir permiso para existir. Hay algo que honestamente me sigue causando muchísimo ruido. ¿Cómo es posible que a veces sea más fácil entrar a una tienda privada, a un banco o incluso a ciertos negocios con seguridad estricta que a una oficina pública que existe precisamente para atender ciudadanos? Y no lo digo exagerado. La gente que vive esto sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Llegas a una dependencia buscando orientación, apoyo, información o resolver un trámite. Vas porque necesitas algo legítimo. No vas a pedir limosna, no vas a molestar. Vas porque es tu derecho como ciudadano. Pero desde la entrada empieza el ambiente pesado. Las preguntas innecesarias, las caras de fastidio, el tono golpeado, la sensación de que estorbas y de repente alguien que trabaja ahí actúa como si tuviera autoridad absoluta sobre tu dignidad. ¿A qué vienes? ¿Quién lo autorizó? No puede pasar. Espérese afuera. Ahorita no. Regrese mañana. Y uno piensa, perdón, regresar mañana. Qué fácil suena decir eso cuando no eres tú quien tuvo que conseguir transporte accesible. Cuando no eres tú quien batalla para desplazarse. Cuando no eres tú quien depende de alguien más para movilizarse o incluso para poder entrar a ciertos lugares. Hay personas con discapacidad que hacen un esfuerzo enorme solamente para acudir a una oficina pública. Y aún así llegan y terminan siendo tratadas como problema administrativo. Eso es lo que más duele, porque no solamente se trata del trámite, se trata del mensaje que recibe la persona. Un mensaje silencioso, pero muy claro. Aquí tu presencia incomoda. Y allí es donde empieza la verdadera discriminación. No, no necesariamente en el insulto directo, no necesariamente en una agresión evidente. A veces la discriminación empieza cuando el sistema te hace sentir menos importante que el ego de quien controla la puerta. Y lo más absurdo es que esas oficinas existen gracias a la ciudadanía, gracias a los impuestos, gracias al dinero público, gracias a la gente que todos los días sostiene el funcionamiento de las instituciones. Pero pareciera que algunos servidores públicos olvidaron completamente lo que significa servir. Confundieron servicio con poder, confundieron organización con control y confundieron autoridad con humillación. Y eso termina destruyendo la confianza de las personas, porque llega un momento donde la ciudadanía ya ni siquiera espera ayuda, solamente espera no ser maltratada. Imagínate qué grave es eso. La discapacidad y el cansancio de pelear por todo. Creo que una de las cosas más agotadoras para las personas con discapacidad es tener que luchar incluso por cosas básicas, por entrar, por pasar, por ser escuchadas, por recibir atención. Cosas que deberían ser normales. Y eso genera un desgaste brutal que muchas veces la sociedad no alcanza ni siquiera a imaginar. Porque la gente ve solamente
el momento donde alguien llega a una oficina, pero no ve todo lo que hubo antes, no ve el traslado complicado, no ve las calles destruidas, no ve las banquetas inservibles, no ve los carros estacionados en rampas, no ve el miedo constante de sufrir una caída o una humillación. Y todavía después de atravesar todo eso, tiene que soportar funcionarios indiferentes. Qué cansado debe ser vivir así todos los días. Y luego, todavía escuchamos discursos oficiales hablando de inclusión como si ya estuviéramos en un país ejemplar. No, hombre, la inclusión no se mide en conferencias, se mide en experiencias reales, en cómo tratan a la persona cuando no está grabando, cuando no hay cámara, cuando no hay eventos políticos, cuando no hay aplausos. Ahí se conoce realmente a las instituciones, porque cualquiera puede hablar bonito frente a un micrófono, pero atender con dignidad, eso ya requiere humanidad. Y hay oficinas donde tristemente pareciera que la humanidad desapareció. La persona con discapacidad deja de verse como ciudadano y empieza a verse como carga, como problema, como alguien que retrasa. Y eso duele muchísimo, porque termina afectando incluso emocionalmente. Hay gente que deja de denunciar, que deja de exigir, que deja de acudir a instituciones. No porque no tenga razón, sino porque está agotada. Agotada de pelear siempre, agotada de justificarse, agotada de sentir que pedir accesibilidad parece capricho, cuando en realidad es un derecho humano. Y algo que me parece todavía más grave es que muchas veces quienes hacen esto ni siquiera son conscientes del daño que provocan. Creen que solamente están siguiendo instrucciones, pero no entienden que cada acto de indiferencia va acumulando frustración, enojo, tristeza y desconfianza social. La discriminación institucional muchas veces no grita, simplemente desgasta lentamente. Y quizás eso es tan peligroso porque normaliza el complejo del pequeño poder. Hay personas que en cuanto reciben un poquito de poder, cambian completamente. Y eso pasa muchísimo dentro de algunas oficinas públicas. El gafete les cambia el tono de voz, la silla les cambia la actitud, la puerta les cambia la percepción de sí mismos y de repente sienten que controlan acceso, los convierten en figuras de autoridad absoluta. Qué peligroso usted. Porque cuando alguien empieza a disfrutar, humillar personas desde una posición institucional, el problema deja de ser administrativo y se vuelve humano. Y uno lo nota inmediatamente. Hay funcionarios que desde que te ven llegar ya transmiten molestia, como si atender ciudadanos fuera castigo, como si escuchar problemas ajenos les arruinara el día. Y sinceramente, si alguien desprecia tanto el contacto humano, quizás no debería trabajar en el servicio público. Porque servir implica empatía, implica paciencia, implica entender que la gente, la mayoría, llega preocupada, cansada, desesperada o necesitando ayuda. Y todavía recibir desprecio, pues claro que lastima. Y aquí quiero detenerme en algo importante. La discapacidad vuelve todavía más delicada esa experiencia, porque muchas personas llegan sintiéndose vulnerables desde antes, vulnerables físicamente, emocionalmente, socialmente. Entonces, encontrarse con servidores públicos soberbios, convertirse en algo profundamente humillante. Y sí, hay que decirlo claro, muchos abusos institucionales ocurren porque ciertos funcionarios saben perfectamente con quién sí pueden comportarse así.
porque curiosamente, con personas influyentes, políticos o conocidos importantes, cambian el trato. Ahí sí aparecen las facilidades. Ahí sí se abren las puertas rápido. Ahí sí desaparecen los obstáculos. Entonces el problema nunca fue el reglamento. El problema es el trato desigual. Y eso se llama discriminación. Cuando el reglamento se convierte en escudo. Hay frases que ya parecen escudo oficial. En algunas dependencias son órdenes. Así nos dijeron. Es protocolo. No puedo hacer nada. Qué impresionante cómo a veces usan esas frases para justificar cosas profundamente inhumanas. Porque una cosa es mantener orden y la otra, muy distinta, usar reglas como herramientas para excluir personas. Ahí es donde muchas instituciones empiezan a perder sensibilidad porque el reglamento debería existir para facilitar el servicio, no para aplastar ciudadanos. Pero pareciera que algunas oficinas disfrutan complicarlo todo. Y luego pasa algo bien curioso. Cuando ya llega alguien con influencias, amistades políticas o cierto nivel económico, las reglas mágicamente se vuelven flexibles. Ahí sí encuentran soluciones. Ahí sí permiten acceso. Ahí sí aceleran trámites. Entonces uno entiende algo muy triste. No era imposibilidad, era falta de voluntad. Y cuando la falta de voluntad afecta a personas con discapacidad, el daño es todavía más fuerte. Porque muchas veces la accesibilidad depende justamente de pequeños ajustes humanos. Permitir acompañamiento, facilitar ingresos, dar prioridad razonable, mostrar empatía, cosas simples, pero incluso eso parece molestarle a ciertas personas. Y lo más grave es que después se sorprenden cuando alguien habla de discriminación. ¿Cómo no hablar de discriminación? Sí, constantemente se pone a las personas con discapacidad en situaciones donde tienen que justificar por qué necesitan trato de vida. Eso no debería de pasar nunca. La humillación silenciosa. Hay humillaciones que no salen en periódicos, no generan tendencia, no provocan escándalos nacionales, pero se quedan viviendo dentro de las personas durante muchísimo tiempo. Como cuando alguien con discapacidad tiene que explicar una y otra vez por qué necesita entrar acompañado. O cuando el personal habla con el acompañante en vez de dirigirse directamente a la persona. O cuando hacen comentarios incómodos creyendo que no pasa nada. Todo eso va dejando marcas. Porque llega un momento donde la persona ya no siente que está acudiendo por atención institucional. Siente que está rogando permiso para existir dentro del sistema. Y eso destruye emocionalmente. La gente empieza a prepararse mentalmente antes de entrar a ciertas oficinas. Imagínate qué fuerte es eso. Prepararte emocionalmente para recibir maltrato. Prepararte para la indiferencia. Prepararte para no sentirte menos. Eso jamás debería normalizarse. Y sin embargo pasa todos los días. La inclusión de discurso. Ya cansó. Qué bonito hablan todos de inclusión cuando hay cámaras enfrente. Qué bonito se escuchan los discursos. Estamos comprometidos. Somos incluyentes. Primero las personas con discapacidad. Pero la realidad cotidiana cuenta otra historia. Rampas bloqueadas, elevadores sin funcionar, personal sin capacitación, trato digno, falta de sensibilidad. Y entonces uno entiende que muchas veces la inclusión institucional solamente existe en papel, existe en las conferencias, existe en las publicaciones en redes sociales, existe en los eventos políticos, pero no existe en la experiencia real de las personas. Y sinceramente, la gente
ya está cansada de inclusión decorativa. La ciudadanía no necesita más campañas bonitas, necesita instituciones humanas, necesita funcionarios capaces de entender que una persona con discapacidad no está pidiendo privilegios, está exigiendo derechos. Y eso cambia completamente la conversación. Cuando denunciar parece inútil. Hay algo peligrosísimo que está creciendo en muchas personas. La idea de que denunciar no sirve. Y honestamente es fácil entender, porque mucha gente termina pensando así, porque las quejas se archivan, las denuncias se retrasan, las instituciones se protegen entre sí, y mientras tanto, las personas afectadas siguen cargando el desgaste emocional y eso provoca algo muy grave. La ciudadanía deja de confiar. Y cuando un ciudadano deja de confiar en las instituciones, el problema deja de ser individual, se vuelve social. Porque una sociedad donde las personas sienten que nadie les escucha, es una sociedad profundamente lastimada. Y las personas con discapacidad viven eso constantemente. Tienen que luchar para entrar, luchar para ser atendidas, luchar para denunciar, luchar para ser tomadas en serio. Todo se convierte en batalla y nadie debería de vivir así. El servicio público no es favor. Hay algo que debería de entender cualquier funcionario. Desde el primer día que pisa una oficina pública, atender ciudadanos no es un favor, es un trabajo. Parece duro decirlo, pero hay servidores públicos que actúan como si la ciudadanía tuviera que agradecerles por cumplir sus obligaciones básicas. No, la atención digna debería ser lo normal, la accesibilidad debería ser lo normal, la empatía debería ser lo normal, pero tristemente muchas veces termina siendo excepción y eso revela una crisis enorme dentro de ciertas instituciones. Porque cuando el trato humano sorprende, significa que el maltrato ya se volvió costumbre. También existen servidores públicos humanos. Y ojo, también hay que decir algo importante. Sí, existen servidores públicos extraordinarios, personas empáticas, funcionarios humanos, trabajadores comprometidos que realmente entienden el significado de servir. Y precisamente por respeto a ellos, hay que señalar a quienes destruyen la confianza ciudadana. Porque el mal servidor público no solamente daña a personas, también mancha a quienes sí hacen bien las cosas. Y eso es injusto, porque dentro de las instituciones también existe gente buena que termina cargando con mala imagen provocada por funcionarios soberbios o indiferentes. La dignidad no debería negociarse. Una persona con discapacidad no debería sentir miedo antes de entrar a una dependencia pública. Y sin embargo, muchas sí lo sienten, porque ya saben lo que probablemente les espera. Las miradas incómodas, la indiferencia, la burocracia absurda, la sensación de no importar. Qué triste que algo tan básico como buscar atención pública pueda convertirse en experiencia desgastante emocionalmente. La dignidad no debería depender del humor del funcionario en turno, no debería negociarse, no debería de condicionarse nunca. El daño que hacen las instituciones cuando deshumanizan. A veces las instituciones olvidan que detrás de cada trámite existe una persona con problemas, con cansancio, con miedo, con necesidades reales. Y cuando el sistema empieza a tratar ciudadanos como números, poco a poco también empieza a perder humanidad. Eso es peligrosísimo porque una institución sin humanidad termina convirtiéndose en máquina de indiferencia. Y la indiferencia también destruye vidas, aunque no haga ruido. Ojalá algún día
muchos servidores públicos entiendan algo muy sencillo. La oficina donde trabajan no les pertenece. El escritorio no los vuelve superiores. El gafete no les da derecho a humillar. Y el cargo jamás debería utilizarse para excluir personas. Porque el verdadero poder del servicio público no está en controlar accesos, está en servir con humanidad. Y mientras existan personas con discapacidad teniendo que pelear por entrar, por ser escuchadas y por recibir trato digno, todavía estamos muy lejos de hablar de inclusión real. La inclusión empieza cuando las instituciones dejan de sentirse fortalezas, cuando la ciudadanía deja de sentirse estorbo y cuando el sistema finalmente entiende que atender con dignidad debería ser extraordinario, debería ser obligatorio. Gracias por acompañarme en este episodio. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de Inclusión con el Potro. Hasta pronto.